Muy bien. ¿Ves el Word? ¿Visualizas el Word? Sí. Ya, perfecto. El texto que estamos analizando es el que nos corresponde, bueno, lo que le correspondía al de la semana pasada, ¿sí? Que está dentro del sílabo, ¿ya? Ya. Y aquí tenemos nosotros el texto de Carbonell y Ortolá, hominización y humanización. Vamos a dar un avance acá con unas fichas y luego vamos nosotros a profundizar en el ámbito del análisis. Del análisis bioantropológico, que es el que nos toca a nosotros estudiar. Ahora te voy a enseñar de dónde viene esto. Sí, acá está. Vamos a abrir aquí. Perdona. Ya. Acá en nuestro sílabo, que ya conversamos nosotros la semana pasada, tenemos un segundo avance, ¿sí? Eso referente pues a Carbonell y Ortolá, ¿no? Este es el que nos tocaba un poquito la semana pasada, la próxima semana ya estamos recuperando, no, mañana ya estamos recuperando ya completo. Tenemos, por ejemplo, un ejercicio de reflexión sobre el que nos hace humanos. ¿Qué es lo que nos hace parte de todas estas características de lo humano? El pensamiento, la acción de las manos, la posición erecta, el bipedismo. Eso es lo que vamos a conversar nosotros el día de hoy. Y para ello vamos nosotros a reflexionar e identificar sobre todo la singularidad del género Homo sapiens, ¿no? A través de un eje comparativo que vamos a hacer con otras especies de homínidos. Y aquí, por supuesto, la lectura que vamos a revisar hoy, ya mañana con lo de Garralda ya nos ponemos al día, está en relación con lo de Carbonell y Ortolá. Este texto está ¿no? Dentro del trabajo de revisión. Ahora bien, nosotros para el 24 de junio, o sea, para la próxima semana, tenemos una primera entrega de trabajo. ¿Sí? Roger, Sí, ajá. ya. Esa entrega de trabajo, Roger, eh, está para cualquier... eliges dos de estos textos, ¿sí? Eliges dos de estos textos. Ok, Ya. de Iliade Tagawa, ¿no? O de Carbonell y Ortolá, o el de Garralda y Rivera. O sea, eliges dos textos y entregas un pequeño resumen de 8 páginas mínimo. Pero para hacerlo bien, yo ya te dejé en el class, voy a dejar de compartir y voy a compartir acá. Ujú. Sí, acá está. Hay que hacerlo en aquí está, textos de consulta. Ahí están todos los textos. ¿Sí? Es Sí. decir, ya, vas a elegir o el de Carbonell, o el de Ya. Eliade, o el de Garralda. Cualquiera de esos tres, vas a coger dos y vas a empezar a redactar un pequeño resumen, un pequeño informe, ¿ah? Sí, Ya. muy sencillo, ¿no? Puedes fichar inclusive. Y de esos, ¿con qué vas a trabajar con esta guía? Con el de Norma Zappa. O sea, este es el estilo que nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Este es el formato. Correcto. Aquí, sí, aquí Roger, y en verdad es bastante sencillo, ¿no? Las fuentes acá las tienes, ¿no? Calibrí 11 puntos o Arial 11 puntos, ahí están, ¿no? Time New Roman 12 puntos, acá está. Ya se Ya. escribe Time New Roman 12 puntos y acá se menciona también, es doble espaciado.
¿sí? Es doble espaciado, ¿sí? Por eso es que puede ser hasta 8 hojas, ¿ok? Sí, Y luego de eso, generalmente se estipula solamente colocarlo acá menciona sobre el margen, acá vamos a verlo. Acá se menciona desde el margen izquierdo, ¿no? Alienación de párrafo, margen izquierdo solamente. No usar justificación completa. ¿Sí? No usar justificación completa porque no es para publicación. Y acá tienes incluso la medida de la sangría, ¿sí? sí, Eh, ajá. ya, así que hay que seguir la numeración, inclusive, es en la parte esquema superior derecha. Ya, este es el que nosotros vamos a utilizar. ¿Sí? Este es el estilo. Como es doble espaciado, por eso es que he colocado que puede ser 8. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a, vamos a interrumpir acá esa visión y ahora vamos a compartir nuestro texto de hoy. El texto que vamos a trabajar hoy es este que voy ahora a compartir, perdóname. Está en textos de consulta y es este, ¿sí? El de Garralda. Yo voy a presentarte ahora unas fichitas, perdón, Carbonell y Ortolá. El de Garralda es mañana. Este es el texto que nosotros ya te sugiero que vayas leyendo, vayas fichando, ¿sí? Porque ese es el que ya vamos a profundizar. La semana pasada fue una introducción y ahora hay que darle ya una forma oportuna. ¿Sí? El propósito de este ensayo es llevar un ejercicio de reflexión sobre lo que nos hace humanos, ¿no? Tomando como guía de conceptos clave la hominización y la humanización. Hay diferencias muy importantes que nosotros debemos anotar entre uno y otro término. El proceso de singularidad humana y su sustrato evolutivo hominizado, a ver, es decir, acá lo que vamos a profundizar sobre todo es en la reflexión entre género y especie. Y en ello, por supuesto, la acepción no solo biológica, sino también conductual, ha de representar un proceso de integración, ¿no? Que nosotros vamos a visualizar a través de algunos videos también que van a sernos bastante pertinentes al respecto, ¿no? Yo más bien quería ver si yo se había colgado el video. A ver, vamos a ver. Aquí está. Este es el PowerPoint. Quiero ver si yo me acuerdo que colgué el videito. Y si no, ya lo colgaré, pues. Ah, es que no lo había. Ya listo. Muy bien, seguimos. Ya. Empezamos ya el texto que tú lo tienes para que lo vayas un poquito dilucidando, viendo un eje comparativo, ¿no? Entre el Ardipithecus y el Australopithecus. Pero antes de hablar de estas imágenes, hay que ver también, perdón, antes de profundizar estos textos, vamos a ver nosotros algunas diferencias importantes entre uno género y otro, ¿no? Ah, voy a compartir, ¿ok? Eh, ya listo, listo, ya, muy bien. Me dice si se ve y se oye, ¿ya? ¿Se ve y se oye? Sí, sí, profesor. Excelente. Ahora tenemos en nuestro poder las pruebas fósiles físicas. Sin embargo, parecen plantear más preguntas que respuestas. El cerebro del Ardipithecus era pequeño, del tamaño del de un chimpancé. Los dedos pulgares de los pies les permitían agarrarse a las ramas de los árboles.
Estos datos hay que estar bien pendientes, ¿no? Es decir, es un homínido que no puede caminar del todo tranquilamente por una llanura. O sea, no le es propio de su naturaleza al Ardipithecus caminar y peor aún en forma erecta, ¿no? Pero las palmas cortas y las muñecas flexibles demuestran que estas criaturas nunca caminaron con los nudillos como hacen hoy en día los chimpancés. La forma de la pelvis confirma que Ardi fue una especie de bípeda primitiva. Desde la era de Darwin, dos preguntas fundamentales sobre la evolución humana han supuesto un reto para los científicos. ¿Cómo y por qué empezaron nuestros antepasados a caminar sobre dos piernas? El descubrimiento del Ardipithecus representa el esqueleto de homínido más antiguo. Pero el Ardipithecus es una criatura tan nueva, tan inesperada, que es difícil de visualizar incluso para los científicos. Por tanto, los realizadores de Discovery Channel usarán la animación digital para intentar dar vida a Ardi. Las sesiones de captación de imágenes en movimiento en Hollywood han proporcionado los datos que ayudarán a crear una animación digital de Ardi. Han transformado los detallados dibujos anatómicos creados por Jay Maternes en imágenes digitales en 3 dimensiones. Tras meses de trabajo, por fin se han aplicado los datos de la captación de imágenes en movimiento al esqueleto digital estático. El proceso final es colocar el cuerpo de Ardi en su mundo perdido. Los artistas se basan en las pruebas obtenidas en el extenuante trabajo de campo en Aramis para completar los detalles del entorno natural. Esta montaña de datos se usa para recrear digitalmente el entorno boscoso del Ardipithecus. Claro, es decir, ahí, por ejemplo, están buscando restos de árboles, restos de flora, restos de fauna posible, ¿no? Y tratar de ver si se trataba de una llanura tipo jungla africana del sur, una especie de sabana, o si se trataba de algo más espeso, ¿no? Como una especie de bosque de árboles, ¿no? El último paso es añadir a la Ardi digital. Para empezar, el tema del bipedismo resultó pues importantísimo, ¿no? Esta especie de homínido, el Ardipithecus, eh, tiene unas distancias mayores a las de los otros primates para poder andar en forma erecta, pero no tiene el punto de comparación con con el siguiente tipo de homínido, que es el Australopithecus, ¿no? Es decir, vemos que las condiciones físicas, al menos hasta el Sapiens, van a ser fundamentales para que en los millones de años que esta especie sobreviva, le permitan tener una continuidad en el tiempo, ¿no? Es decir, le permitan, pues, diferenciarse del primate, le permitan estar en ámbitos que sus parientes más cercanos a los chimpancés ya están muy bien aclimatados y seguramente más numerosos que esta especie, ¿no? La primera vez que vimos al Ardipithecus fue llamativo para nosotros porque ahí estaba ese animal realmente primitivo, embarcado totalmente en la carrera del bipedismo. El bipedismo es algo tan común para nosotros, algo tan natural, que tendemos a creer que es una forma muy normal de movimiento. No obstante, es una forma de locomoción muy extraña. Aproximadamente 7.000 millones de personas viven en el mundo hoy en día, y más de la mitad están establecidas en pueblos y grandes ciudades.
Parece que hay seres humanos por todas partes, así que rara vez nos paramos a reflexionar sobre que somos unos mamíferos muy extraños, o a cuestionarnos el modo tan raro en el que caminamos. Si vas a Nueva York y caminas por las calles de la ciudad, miras alrededor y no piensas nada sobre el hecho de estar rodeado de bípedos que caminan erguidos. Y sin embargo se trata de una forma de locomoción absolutamente única en el reino animal. Es decir, con este alcance de Roger, pues evidentemente observamos que el bipedismo no es una condición generalizada en el reino animal. Es una condición particular a una especie. Ahora, a la cual nosotros nos hemos aclimatado en visión, en forma constante, eso pues no significa o no deja de singularizar, ¿no? Este proceso de locomoción que tenemos, ¿no? Cuando seguimos la pista del ser humano en el tiempo a través del registro fósil y comienzan a desaparecer nuestras características especiales, al final del recorrido, el bipedismo se convierte en la característica que nos define como seres humanos. El bipedismo es tradicionalmente el sello distintivo del ser humano. Es decir, que la humanidad o la familia Hominidae se define por el hecho de que nuestros antepasados eran capaces de caminar sobre dos piernas. Para los científicos, el bipedismo siempre ha parecido ser la parte más importante del puzzle de la biología humana. Es una Muy bien, entonces, con ello vamos nosotros a introducirnos en esta lectura que vamos a compartir. Reino animal, filo, los cordados, o sea que tenemos columnas, clase de los mamíferos, mamalia, la orden primates y la familia Hominidae, la familia homíneos. Hasta ahí todo parejo entre el Ardipithecus, que estamos nosotros tocando ahora, y entre Australopithecus. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien, Roger? ¿Sí? ¿Roger? Sí, Ya, sí, ok. No, listo, seguimos, ¿no? Es decir, hasta ahí nosotros estamos, digamos, bien, ¿no? Estamos tranquilos, sin embargo, frente al Australopithecus, pues, el Ardipithecus tiene algunas características que lo hacen distinto. De alguna forma, con espacios menos fáciles de adaptarse o con condiciones físicas más sensibles, ¿no? Que el Australopithecus va a superar. ¿Qué son las capacidades exosomáticas, perdón? Las capacidades exosomáticas son pues la producción de armas, generación y control del fuego. Este escenario cambiante, esta necesidad de controlar, o al menos de no ser vencido por el espacio, eso corresponde a un grupo peculiar de géneros. La gran mayoría, y sobre todo los que han durado más en el tiempo, curiosamente, no han podido aclimatarse oportunamente, no han podido dominar su espacio geográfico. Esto, por supuesto, es parte de la selección natural, ¿no? Y por supuesto es principalmente el último género de Homo conocido a la actualidad, el Sapiens, el que va a poder hacer un uso exosomático bastante amplio, ¿no? Ya no solamente con manejo y creación de armas o generación y control de fuego, sino mucho más, ¿no? Algo muy sencillo, por ejemplo, el poder señalar. ¿No? El poder señalar o el poder decir una serie de palabras, ¿no? Mi mamá me mima. Todo ese tipo de condicionamientos son particularmente inherentes a la condición del Homo sapiens sapiens, ¿no? Entonces, la producción de armas, generación del fuego, la manipulación, todo ello se encuentra dentro de estas capacidades exosomáticas, ¿no? La selección natural hizo un trabajo desde pues, los primeros australopithecus,
¿Mm? Que lo vamos a ver en unos momentos. Las adaptaciones humanas, sobre todo con estos dos, con el Ardipithecus y con el Australopithecus, tienen un origen ecológico. Es decir, una vez los sistemas técnicos han sido creados, su modificación parece superar, ¿no?, los condicionamientos ecológicos y además se introduce en ella una esfera que va en relación a las comunidades humanas. ¿Cómo entendemos esto? Que hay una relación existente entre la ecología, a lo menos en estas dos especies primarias, entre las ecologías, es decir, la geografía y la búsqueda de la supervivencia de estas comunidades humanas. ¿Sí? Es decir, sobre todo para estas dos especies, para el Ramidus, para el Ardipithecus, perdón, y para el Australopithecus, eh, el espacio geográfico es fundamental. Sí, para estas dos especies al menos. Es decir, van a luchar por sobrevivir en un entorno que ciertamente les es hostil, como a todo animal en general, pero para ellos en particular es adaptarse a este espacio. ¿Sí? Entonces, vamos a ver rapidito, ¿no? Ya hemos visto un poquito el Ardipithecus, ¿no? Vamos a ver rapidito lo que corresponde al Australopithecus. ¿Sí? Y en ello ver la gran diferencia que va a existir entre estas dos géneros de homos, ¿sí? Entre estos dos géneros de homínidos, mejor dicho. Bueno, vamos a salir acá de la pantalla completa y vamos a entrar al Australopithecus. Y por supuesto, vamos a ir al género más conocido, por supuesto, ¿no? El caso del Australopithecus, ¿no? Muy bien. En el Triángulo de los Afars. Por consiguiente, su nombre científico será Australopithecus afarensis. Cada noche Ay, perdóname, no estoy compartiendo, ¿no? Perdóname, yo ya estaba. Ya. Me dice si se ve y se oye, por favor. ¿Se ve y se oye para agrandarlo? Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Sí, ¿Se ve y se oye? ¿Sí, Roger? sí, ajá. Excelente. Y Maurice Tayeb descubrió los primeros restos fosilizados de una hembra de Australopiteco. Nos encontramos en el norte de... Ahora sí. Aquel día, el equipo franco-americano dirigido por Yves Copin, Donald Johansson y Maurice Tayeb descubrió los primeros restos fosilizados de una hembra de Australopiteco. Nos encontramos en el norte de Etiopía, en el Triángulo de los Afars. Por consiguiente, su nombre científico será Australopithecus afarensis. Cada noche en el campamento se oye la canción de los Beatles Lucy in the Sky with Diamonds en el radiocassette de uno de los investigadores. Así fue como el equipo bautizó esta mujercita. Se llamará Lucy. En las excavaciones se encontrarán 52 huesos de su esqueleto, una cosecha excepcional. Los medios de comunicación de todo el mundo enseguida se enamoraron de Lucy y hablaron de ella como de la abuela de la humanidad. Y así es como nos imaginamos su historia. Érase una vez una pequeña... Para empezar, Lucy no tiene el mismo hábito del Ardipithecus, el mismo hábitat, perdón. Es decir, esto ya es un espacio de sabana. Segundo, y rasgo muy importante, si bien ambos, tanto el Ardipithecus como Lucy, caminan erectos, los pies del Australopithecus ya tienen una formulación totalmente, bueno, en todo caso, cercana a los 90 grados. Es decir, tiene una coxis inclusive que da el indicativo que pertenece pues a
a un género de homínido erecto, ¿no? Es bastante potente, ¿no? Pequeña Lucy, que vivía sola en el valle del río Awash. Toda su familia ha desaparecido. Lleva una vida de vagabundeo solitario, llena de miedo y de angustia. Lucy mide 1,10 m y pesa unos 25 kilos. Tiene apenas 20 años, una edad ya madura para una australopiteco. Posiblemente haya tenido ya 4 o 5 hijos. Podría dejarse morir, pero está esperando a otro. Esta mañana, tras haber pasado la noche en un árbol, siente una presencia y una esperanza late en su corazón. Un pequeño grupo, bípedos como ella, pero diferentes. No lo sabe, pero lo siente. No son de la misma especie. Quizás sea peligroso, pero Lucy intentará acercarse a ellos. La necesidad instintiva de formar parte de un nuevo grupo, de encontrar una protección para el hijo que está esperando. Pero si no la aceptan, ¿qué riesgo corre? Pueden rechazarla y, quién sabe, matarla. Pero el deseo es más fuerte. Estos australopitecos que han venido desde lejos son anamensis. Son un poco más altos que Lucy y sobre todo parecen andar mejor que ella. Lucy resulta interesante porque es un prehumano menos incompleto que los otros, lo que le ha granjeado su estatus de estrella, de mascota, tanto de los prehistóricos como de los prehistoriadores. Y la segunda razón, por la que resulta interesante desde el punto de vista de la historia de las ciencias, es que gracias a ella hemos descubierto que los prehumanos escalaban por los árboles como sus predecesores, pero también caminaban un poco como sus sucesores. Al mismo tiempo, nos ha permitido comprobar que este bipedismo no era algo exclusivo, sino que había sido fruto de una evolución, de una sucesión de bípedos, y que incluso había habido varios bípedos contemporáneos. Toda esta... Muy bien, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos observando, voy a compartir acá. Sí, perdona. Ya. Vamos observando pues que el Australopithecus es una especie no solo de mayor adaptabilidad a su espacio y a su entorno, sino que propone la búsqueda de sus comunes, de sus cercanos, para poder tener éxito en su supervivencia. ¿Sí? Para poder tener una posibilidad mínima de seguir sobreviviendo, ¿no? Vamos a dejar un poquito el tema ¿no? de este Ardipithecus y el Australopithecus, que son géneros ya cercanos, para comprender ahora sí en profundidad el origen, potencialidad y presencia del Homo sapiens. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces, hasta ahí estamos bien, Roger, con el tema de los primeros, el Ardipithecus y el Australopithecus, ¿sí? A través de esta pequeña visión y este pequeño diálogo. Sí, Muy bien, Roger, ¿no? Pero, por favor, cualquier pregunta que tú tengas, adelante, ¿ah? Pregúntala más con toda paz, ¿sí? gracias, profesor. Ajá. No, a ti más bien, maestro. Bien. Primero, el origen del sapiens, ¿no? Vamos a compartir nosotros dos teorías, ¿no? La primera, la multirregional, ¿no? A partir de las poblaciones de Erectus, ¿no? Aquí, por ejemplo, se barajan dos posibles modelos para poder comprender el origen del Homo sapiens. El primero, multirregional a partir de poblaciones de Erectus. ¿Qué significa esto? Este modelo nos dice que ha sido una especie de modelo de continuidad regional, ¿no? ¿Qué significa esto? Que evolucionamos como una especie interconectada del Homo erectus. El Homo sapiens no habría aparecido en un lugar concreto, sino que donde vivían erectus, allí esta especie habría dejado posibles sucesores o posibles condiciones para el surgimiento
de los Homo sapiens, ¿no? Esto con referente pues al origen multirregional, ¿no? La especie de Homo erectus que vamos a ver en unos momentos habría dejado África hace unos 2 millones de años y habría evolucionado lentamente a Homo sapiens en diferentes partes del mundo. Es en consecuencia un modelo poligenista, ¿sí? Es decir, es un modelo en el cual el origen del sapiens está por varios lados. Por eso es que se llama multirregional. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí, Roger? Sí, sí, profesor. Oh, ok, maestro, listo. En cambio, y esto vamos a verlo a través de un pequeño video. En cambio, hay una segunda hipótesis, hipótesis 2, ¿no? Que es la del modelo único, out of Africa, ¿no? O, bueno, podemos decirlo hoy en día más que fuera de África, desde África, ¿no? El modelo más aceptado actualmente es, sin embargo, el del origen único o el del Arca de Noé, ¿no? Más conocido como out of Africa, ¿no? El fuera de África. Este modelo sostiene que todos nuestros ancestros sapiens sapiens tienen un origen africano. Es decir, donde primero evolucionaron y ya convertidos en sapiens, migraron después fuera de este continente y fueron a reemplazar a todas las poblaciones que descendían del Homo erectus, sin entrecruzarse con ellas hasta colonizar todo el mundo. Es en consecuencia un modelo monogenista, ¿no? Es decir, un solo origen. Y ambos son posiciones que se dialogan mucho. Sin embargo, en esta segunda posición surge una figura importante a modo de pregunta, ¿no? ¿Y el neandertal? ¿No? ¿Dónde estamos con el neandertal? O sea, ojo aquí, ¿no? Es decir, hablamos del Erectus como el posible sucesor originario, antecesor originario del propio Sapiens Sapiens. Pero no nos habían enseñado en el colegio o no nos habían enseñado en la academia, ¿no? Homo habilis, Homo erectus, Homo neandertal, Homo sapiens y Homo sapiens sapiens. ¿Te acuerdas? Eso es lo que nos habían enseñado. Pero en realidad los estudios actuales nos llevan a repensar esta posición y más a reflexionar al Neandertal como un posible antecesor de algunos sectores propios del Homo erectus y no de todos. Este modelo, por ejemplo, se basa en el aislacionamiento reproductivo de diferentes poblaciones de erectus. Aislamiento que le llevó a evoluciones independientes y especies separadas, como es el caso, por ejemplo, el llamado hombre de Neandertal, neandertalense, el que estamos conversando. Es en este caso, sin embargo, donde hay indicios de un mínimo grado de entrecruzamiento entre neandertales y sapiens. O sea, todavía se sigue en estudio y en profundización que efectivamente haya sido posible el cruce entre neandertales y sapiens. ¿Sí? Es decir, todavía no se tiene la plena seguridad de la parcial influencia genética de los neandertales en la condición del sapiens actual, ¿no? Eso vamos a verlo a través de un video, pues, sobre la posibilidad, ¿no? de la genética propia del Neandertal, ¿no? Aquí está. Genoma neandertal. ¿Sí? Vamos a verlo rápidamente. Ya. Apareció hace muchos miles de años. Apología, man frío. Hoy para este capítulo de grandes proyectos de la ciencia, hemos venido a la ciudad de Leipzig en Alemania, en un típico día alemán frío, nublado, pero nos queremos calentar hablando de ciencia con el profesor Svante Pääbo, que es uno de los pioneros de la paleoantropología, es decir,
la recuperación del código genético de especies que creíamos desaparecidas, en particular nuestro primo, el neandertal, que desapareció hace muchos miles de años, pero su código genético continúa existiendo en nosotros. Traemos un neandertal en nuestro cuerpo y de eso queremos hablar con los investigadores del Instituto de Antropología Evolutiva de Leipzig. La investigadora Isabel Glocke nos guía por los laboratorios y nos explica todos los aspectos de la investigación. El trabajo en este instituto Max Planck ha recibido un fuerte impulso de una ciencia de reciente aparición, la paleogenética. Se considera que esta ciencia surgió en los años 80, cuando Svante Pääbo consiguió reconstruir el ADN de una momia egipcia de hace 2400 años. Por eso le llaman el padre de la paleogenética. En Leipzig ha llevado esa ciencia hasta sus fronteras actuales al descifrar el genoma del hombre de Neandertal sobre restos de hace 40.000 años. Una hazaña científica que cambió la historia de la evolución. En otros tiempos, el Neandertal fue un verdadero enigma. Hoy lo conocemos mejor y comparándonos con él, aprenderemos mucho sobre nosotros mismos. Wenn Sie jetzt dieses Neandertal-Genom haben, was können wir daraus ableiten? Warum ist das interessant? Wir können jetzt bestimmen anhand von der Mutationsrate, die wir ungefähr kennen im Genom, dass wir hatten einen gemeinsamen Vorfahren mit dem Neandertaler, so zwischen 600 und 800.000 Jahre her, zurück in der Zeit. Wir konnten auch sehen, was eine große Überraschung für mich war, dass wenn dann der moderne Mensch entstanden ist in Afrika und hat Afrika verlassen und hat die Neandertaler getroffen, dann hat man sich tatsächlich miteinander gemischt. Ahí nos está diciendo un gol muy importante. Es decir, ahí, por ejemplo, nos está diciendo que hoy en día la teoría, perdón, voy a compartir acá. Ya. Nos está diciendo que el hombre moderno que el Neandertal, como el hombre moderno, perdón, tiene un antecedente común de más o menos unos 600.000 años, pero que en algún momento el hombre moderno va a llegar en la misma línea temporal que el Neandertal. Y lo que dice aquí, que va a salir del África. ¿Sí? Es decir, aquí toma fuerza esta segunda hipótesis, que ambas en verdad están en discusión, ¿eh? Ninguna está todavía a pie firme, ¿no? A superar a la otra. Es decir, el Neandertal como población independiente, perdón, desciende del Erectus. Pero también el Erectus es antecesor del Homo sapiens sapiens, ¿no? Esa es parte, por ejemplo, de todos estos espacios, estos bucles, ¿no? En los cuales encontramos el tema de la reproducción de las especies, ¿no? Este modelo se basa, pues, en el aislamiento reproductivo de las poblaciones, de las distintas poblaciones del Homo erectus, ¿no? Aislamiento, pues, que lo llevó a evoluciones independientes y a especies separadas, como es el caso, por ejemplo, del hombre de Neandertal, al cual nosotros estamos conversando. Esta posible incidencia se halla también en la pregunta, y es que ¿acaso los neandertales también fueron posibles antecesores de los europeos? El papel de los neandertales sigue estando en estudio para poder definir y discernir si es que la ascendencia de los europeos tiene también una relación con los neandertales, ¿no? Hay, por supuesto, todos esos estudios de ADN que estamos ahora observando en este pequeño video de informe, ¿no? Que van, pues, desde el Paleolítico Medio hasta el inicio del periodo protohistórico, ¿no? Es decir, este pequeño entrecruzamiento no es óbice para barajar la hipótesis de una extinción de los neandertales como parte del evento. O sea, no nos sirva tampoco esto para dejar de lado que está sucediéndose la extinción de la especie neandertal. En otras palabras, tanto el Erectus como el Neandertal tienen un tronco común. El Erectus también tiene como sucesor genético al Homo sapiens sapiens.
y en algún momento el Homo sapiens sapiens va a llegar a Europa, va a llegar a los espacios en donde está consolidado el Neandertal, y solo en algunas subespecies va a poder ocurrir el cruce genético. Es decir, va a sucederse la reproducción. ¿Sí? Hasta ahí estamos, Roger, ¿sí? Es decir, no en todas. ¿No? Vemos que esto puede ser un poco, es como para hacer esas famosas llaves, ¿no? Esos esquemas de llaves. O sea, hay un antecesor contemporáneo al Erectus, ¿sí? En el cual va a tener como subsiguiente subespecie el Neandertal. Y sin embargo, un mismo antecesor del Sapiens moderno va a ir llegando progresivamente a los espacios físicos en donde se encuentra el Neandertal. Y solo entre algunas subespecies de una y de otro, el Neandertal y el Sapiens, va a poder hallarse una especie de cruce genético. Es decir, va a poder reproducirse. O sea, no pensemos que todo Sapiens sapiens está en la condición de reproducirse incluso con el Neandertal. Eso va a suceder, al parecer, con muy pocas subespecies. ¿Sí? Y bueno, para ello, pues, vamos a ver esta segunda parte de este video bastante importante, ¿no? Sobre la genética del Neandertal, ¿no? Sodass alle Menschen, die ihre Wurzeln außerhalb Afrika haben, in Europa oder Asien oder in Amerika, die tragen heutzutage so ungefähr 1 bis 2% ihrer Genome kommen von den Neandertalern. So, wenn man so will, sind die Neandertaler nicht ganz ausgestorben. Die leben weiter, sozusagen, in vielen von uns heute. Pero volvamos la vista al África. Allí vivió hace 3 millones de años la famosísima Lucy, el primer homínido que caminaba en posición erecta. De ella surgiría 1 millón de años más tarde el Homo habilis, el primero capaz de desarrollar herramientas. Y 1 millón de años después, Homo heidelbergensis, el primero considerado humano. Apareció en África hace unos 600.000 años, pero emigró también hacia Europa y Asia, donde evolucionó hasta llegar a 2 especies ciertamente humanas, el Neandertal y el recién descubierto hombre de Denisova, extinguidos hace apenas 30.000 años. Sus ancestros africanos, mientras tanto, evolucionaron hasta llegar al Homo sapiens, el hombre moderno, que luego emigraría hacia Europa, Asia y de allí al resto del mundo. Esta era la historia de la evolución hasta... Ahí está, ¿no? Es el esquema clásico, ¿no? ¿Lo visualizas, Roger? Sí, este era el esquema clásico, ¿no? Muy bien, muy bien. Interesante, ¿verdad? Hace pocos años. Pero hoy sabemos que el hombre moderno procreó descendencia con neandertales y denisovanos en Europa y Asia hace unos 70.000 años antes de desplazarlos. Pero este no es el único resultado importante. El desciframiento del genoma neandertal supuso un antes y un después en muchas ramas de la ciencia prehistórica. En el Museo Neandertal, en Alemania, ubicado en el sitio donde se encontraron los primeros restos, constatamos el enorme impacto que el descubrimiento ha tenido. El Neandertal dejó de ser representado como un ser rudimentario para convertirse en una especie de sofisticación similar a la del Homo sapiens. Esta nueva concepción es producto de una investigación paleogenética que la ciencia consideraba imposible hace apenas una década. Ahí están colocando a un neandertal con ropa occidental, ¿no? Y se ve poca diferenciación con el hombre contemporáneo. Nuestra información genética está contenida en los cromosomas, que albergan esas famosas moléculas de ADN de doble espiral. Los hilos de la espiral están formados por una secuencia de moléculas o nucleótidos que según su base se distinguen en T, A, G o C. Esa secuencia alcanza los 3.000 millones de nucleótidos en los 23 pares de cromosomas de cada célula humana. Y determinar el genoma significa determinar exactamente esa secuencia. El profesor Peebo ha dedicado más de 20 años a decodificar el genoma neandertal,
sirviéndose de restos óseos procedentes de Croacia, España, Rusia y Alemania. Pero el análisis del ADN de restos muy antiguos es extremadamente complicado. De los restos óseos de neandertales se extraen muestras. Antes de introducirlas en el secuenciador, se les procesa químicamente para eliminar las interferencias de microorganismos que contaminaron los huesos a lo largo de milenios. Al final se obtiene el código. Es preciso manipular las muestras con extrema precaución para evitar la contaminación con el ADN de personas en el entorno. Además, las moléculas de ADN en huesos muy antiguos se encuentran rotas en millones de pequeñísimos trozos no mayores de una secuencia de 100 nucleótidos. Para reconstruir un genoma es preciso analizar, por tanto, miles de millones de esos trocitos de secuencias y utilizando entonces como modelo el genoma humano actual, se arma un genoma ancestral como un rompecabezas. Gracias al insospechado progreso técnico en el último decenio, hoy disponemos de secuenciadores y computadoras capaces de esa tarea. Los investigadores han conseguido ya reconstruir alrededor de un 80% del genoma completo del hombre de Neandertal. Y ese proceso arrojó como resultado lo que el profesor Peebo denomina la receta genética para el ser humano moderno. ¿No? Ahora estamos en la parte en la cual nosotros vamos a ver que la ciencia de la paleogenética es muy contemporánea, pero es muy necesaria para poder hallar la llave, ¿no? De toda esta consecución, de toda esta posición, ¿no? ¿Cuál es esa posición? El origen de la especie del Homo sapiens sapiens. Was ich aber am interessantesten finde, ist eigentlich, dass wir können jetzt uns das Neandertal-Genom anschauen und wir können das vergleichen mit jetzt lebenden Menschen und wir können Veränderungen finden, alle Veränderungen eigentlich im Genom, die alle Menschen heutzutage gemeinsam haben, unabhängig davon, wo wir auf der Welt leben. Veränderungen, die dann stattgefunden haben, nachdem wir uns getrennt haben von den Neandertalern, wo die Neandertaler wie die Menschenaffen aussehen. Und das ist eine ziemlich kurze Liste von Veränderungen, Größenordnung 30.000 Veränderungen oder so. Und das ist, wenn man so will, dann das genetische Rezept, um ein moderner Mensch zu sein. O sea, estas características que separan al sapiens del Neandertal, dice que son solamente 30.000. 30.000, en verdad, no es que signifique 30.000, son condicionamientos, son habitudes, son condicionamientos físicos, son pelambres, es decir, en realidad genéticamente es un número muy corto lo que diferencia al Neandertal del sapiens sapiens. ¿Sí? Y es allí cuando, bueno, hemos visto, ¿no? Esta posición científica, ¿no? Esta posición científica del Homo neandertal, ¿no? Pero valdría verlo, valdría verlo pues como en su hábitat, ¿no? Cómo es que el hombre de Neandertal vivía, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver para poder enriquecer, ¿no? Todo este proceso de hominización que en verdad es ciertamente bastante interesante, ¿no? Dime, por favor. ¿Veis lo que yo veo? Sí. Excelente, Roger. Fueron una de las especies humanas más logradas de todos los tiempos. Dominaron Europa durante 250.000 años. Un continente asolado por eras glaciales y plagado de animales salvajes al acecho. De pronto, hace 35.000 años, tuvieron que enfrentarse al reto final.
la llegada de otra especie humana. Esta es la historia de la última vez que dos especies diferentes de seres humanos compartieron este planeta. Solo una de ellas sobreviviría. Está amaneciendo. La rutina diaria ya ha comenzado. Estas cazadoras forman un equipo formidable. Una madre y su hija llevadas por su instinto de supervivencia. La caza les proporcionará alimento y muchas otras cosas. Hace 35.000 años, el sur de Francia era un lugar frío e inhóspito. A miles de Estamos acá en el último tiempo de glaciación, ¿no? kilómetros, un manto de hielo atenaza el norte de Europa, extendiendo las condiciones polares a la mayor parte del continente. En invierno, las temperaturas pueden descender hasta los 25 grados bajo cero, similares a las que actualmente se registran en el norte de Canadá. Las manadas de lanudos mamudes deambulan por los estériles prados azotados por el viento. Los bosques ofrecen refugio al bisonte y al ciervo. Y las cuevas de piedra caliza proporcionan cobijo a la gente de este valle. Estos son los Neandertal, la primera especie humana que supo adaptarse a este continente gélido y hostil. Sus condiciones de vida son de las más duras jamás soportadas por los seres humanos, pero están bien pertrechados para sobrevivir. Su pequeño clan ejerce una escasa presión sobre el entorno. Estrechos vínculos les unen entre sí. Se protegen del intenso frío con pieles de animal que, una vez limpiadas, utilizan como ropa. Muy bien. Entonces, con esta primera parte vamos nosotros a compartir en nuestro class, ¿sí? Este texto, el de Carbonell, que es el que nos interesa. Aquí está. Toda esta profundización que nosotros estamos dando a través de estos videos en los cuales nos hemos puesto a hacer un eje comparativo en la primera parte entre el Ardipithecus y entre los Australopithecus, seres anteriores a los homínidos, sí, pero no son género Homo, ¿sí? Pues nos permiten ahora consolidar que nuestro proceso de humanización, eso es muy importante de señalar, se inicia con el Sapiens. Y para ello, por supuesto, resulta vitalísimo la socialización primaria. Es decir, no se puede sobrevivir fuera de un proceso de habitamiento con el otro. Es decir, es imposible. En el largo proceso humano hacia la humanización ha habido una serie de adquisiciones. Una de ellas, por ejemplo, el tema del bipedismo, ¿no?
El tema del bipedismo ha sido fundamental para evitar nuestra extinción. De alguna manera, el no condicionamiento oportuno a un bipedismo más completo fue una de las condiciones que originó el encapsulamiento geográfico y posterior extensión tanto del Ardipithecus como del Australopithecus, ¿no? Es decir, esta sincronía entre la capacidad de ir dejando libremente las manos y a su vez de ir cada vez irguiéndonos más es lo que se puede considerar como uno de los rasgos fundamentales para poder ir creciendo la capacidad craneana. Esta también es una condición muy propia solamente de la especie de los homínidos, ¿no? En la cual vemos cómo el cerebro cada vez va creciendo, al menos hasta los estudios hoy en día avanzados. Por ello, la humanización es un proceso muy puntual, es un sistema de casos muy particulares, ¿no? Desde el Ardipithecus, del Australopithecus. eh, Vemos, por ejemplo, que esta transformación en verdad nos ha convertido hoy en día en el sapien como un ser inconmensurable, ¿no? Eh, bajo ello, el recorrido de la evolución que hemos observado en esta brevísima consideración y video que hemos visto tanto del Australopithecus como del Ardipithecus y en el caso esencial del Neandertal, es que el proceso de humanización no escapa a esta ley universal, ¿no? ¿Y cuál es esta ley universal? Que si no se encuentra una adaptabilidad oportuna al condicionamiento geográfico que se encuentra y no se llega a su dominio, entonces ese género, esa especie, está pues condenada a la extinción, ¿no? Por tanto, la humanización, pues, de la humanidad está articulada intrínsecamente con las relaciones sociales. O sea, mientras más complejas sean las relaciones sociales de un homínido, más completa va a ser su alianza y sus posibilidades de sobrevivencia. ¿Sí, Roger? O sea, si el ser humano, si el homínido que no alcanzó una diversidad increíble de socialización, ese homínido no sobrevive. ¿Sí? ¿Lo entendemos por ahí, Roger? Sí. O sea, en eso, por ejemplo, Roger, no nos diferenciamos mucho en la actualidad. O sea, mientras más personas conozcamos, más posibilidades tenemos de muchas cosas, Roger. ¿No? Es decir, podemos llamar a alguien, tocar la puerta, oye, tengo esta problemática, o oye, me falta trabajo, por favor. O sea, eso inclusive está dentro de la dependencia de nuestra capacidad de socialización. ¿Cierto, Roger? Claro. Y por tanto, esa capacidad de socialización nos permite a nosotros poder buscar distintas pautas y oportunidades para alguna necesidad en particular, sobrevivencia, labor, o inclusive particularidades religiosas, simbólicas, entre otras. ¿Cierto? Cierto. Por ejemplo, Roger, una pregunta así abierta. ¿Cuántas, manejas el WhatsApp? Sí, más o Sí. menos, no, ya. Preguntas general, ¿cuántos grupos de WhatsApp manejas? Más o menos, da un número al que tú quieras. Unos 10, creo. 10 grupos, ¿no? Y algunos de ellos muy probablemente relacionados pues con la universidad, con los estudios, o con los estudios en general, ¿cierto? Claro, sí, casi todos, casi ajá. Es por los estudios. Muy bien. Entonces dime, aún con la virtualidad presente, ¿la socialización se ha perdido? No. Exacto. La socialización no se ha perdido, ha continuado. Y a medida que nosotros nos vayamos engarzando
en estos espacios de socialización, hoy en día virtuales, pero al fin y al cabo socialización, tenemos más oportunidades de muchas cosas, de aprobar un curso, de continuar en un trabajo, de alcanzar algún objetivo, ¿cierto? Es cierto. Muy bien. Entonces, todo esto que estamos nosotros ahora conversando, ¿sí? Son la esencia de la articulación humana como especie hasta hoy. Es decir, nosotros encontramos aquí que la humanización tiene un proceso de concreción muy importante, que es el de su población y que es el de asegurar las mayores adquisiciones posibles para que el ser humano pueda continuar su supervivencia. Es decir, se tiene que asegurar la supervivencia del ser humano. ¿Y cómo la asegura? A través de un proceso cada vez mucho, mucho más complejo de socialización. Muy probablemente las limitaciones de la socialización que encontraron los neandertales fueron muy inferiores al de los primeros sapiens sapiens. A los primeros sapiens. Y en ello, muy probablemente, la razón de su especialización en el clima frío. O sea, ellos podían, los neandertales estaban muy centrados en manera de lenguaje, cultura y expresiones a este ámbito frío. Recordemos además que los sapiens, eso lo conversamos, perdón, los neandertales, ¿te acuerdas que conversamos eso la semana pasada? Ya podían expresar cultura, es decir, ya tenían pinturas. Sí, es decir, los neandertales tenían enterramientos. ¿Sí? Ala. Acá vamos a ver rápidamente, ¿no? ¿Enterraban a sus muertos? Sí, enterraban a sus muertos. Ya. Enterramiento de neandertales. Aquí está, de una vez, o sea, sí, o sea, hay toda una expresión cultural muy importante, ¿no? Que vamos nosotros o sea, incluso tienen ritos funerarios los neandertales, ¿sí? Así es, vamos nosotros a hallarlo de una vez, ¿sí? A través de estas a través de estos dos videos. Sea cual sea su lugar de origen, cuando Neandertal descubre a Sapiens, sin duda se queda fascinado por su apariencia. Sus adornos, sus ropas, sus joyas, la forma de sus herramientas, todo le sorprende. Estas diferencias estimulan su curiosidad. Ahí habla del encuentro entre los sapiens y los neandertales, ¿no? Cuando Sapiens se encuentra con Neandertal, lo toma por un bruto subdesarrollado e ignorante, un salvaje y un antropófago. Una reacción que se dará a menudo en las relaciones entre los diferentes pueblos, mucho más allá de la prehistoria. Sin embargo, pronto descubre que tras esa apariencia tosca existe un hombre con unas creencias y unas costumbres refinadas. Entierra a sus muertos con ofrendas y símbolos, siguiendo unos rituales muy codificados. ¿A qué? ¿Ese a qué? Sí, se trata de un hombre inteligente y sensible con quien puede comunicarse. Las primeras tumbas de la humanidad pertenecen a los neandertales y tienen unos 100.000 años. Luego esta práctica aparece en el hombre moderno. Este fenómeno nos lleva a pensar que se produjeron intercambios e influencias entre los dos pueblos. Qué interesante, ¿no? Es decir, hay prácticas y ritos funerarios que corresponden al neandertal, pero lo que queda muy difícil aún de escudriñar, estimado Roger, es si esto fue por influencia de los primeros sapiens, pero de que existió, existió. ¿Mm?
Vamos a ver rápidamente. ¿Qué te parece eso, Roger? Es decir, estamos, ¿no? Estamos, ¿a qué se escucha? Y ve una venta de aire y no. Son flores lejanas, distantes, están recolectadas, están trabajadas y después están espolvoreadas por... Aquí vemos 4 neandertales. Miren donde tienen que mirar, ¿eh? No están... Es que claro... Es decir, Roger, por ejemplo, no se trata de que el neandertal en sus enterramientos agarra lo que encuentra, lo pone encima, no. Trae flores de diferentes espacios, trae conchas marinas de lugares muy alejados, trae algunos restos de animales que los coloca en determinada forma alrededor de esta figura. Y entonces, si vemos nosotros que hay enterramiento, Roger, estamos viendo nosotros también pues de que con ello existe toda una posición de cosmovisión del mundo. ¿Ah? Es decir, estamos viendo nosotros en realidad pues una posición que ronda con el simbolismo de lo religioso. ¿Ah? No solamente entierra a sus muertos, sino que tiene también otra particularidad importante. Pinta. ¿Cómo vemos esta sorpresa, no? Acá la vamos a colocar ahora mismo, ¿no? Ahora mismo vamos a ver el arte de los neandertales, ¿sí? Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en cuevas españolas y también en el arte de rupestre, ¿no? Vamos a ver por acá. Dime, ¿escuchas? Sí. ¿Escuchas? ¿Sí? Sí. Perfecto. In the 19th century, Neanderthals have had rather bad press. In fact, the original name for Neanderthals was proposed as Homo stupidus, the stupid human. What we find here is evidence of Neanderthal painting, not only just smearing pigments on the wall, but actually painting something that is symbolic, that represents something. So you can see red lines that form squares. Inside these rectangles that are formed by these lines, you can actually see animal paintings. So here's the back half of an animal. We don't know what type of animal it is. And here, very fading, is a front part. Here's the head of an animal, the legs, ears. On top of the squares, you see lots of red dots. Nobody really knows what this means, but it's certainly done by humans who came into these caves and painted the walls. And the very question is, how old? When did this happen? 3 caves in the north, centre and south of Spain. Older than 65,000, shows us that this was a deliberate part of their symbolic or cultural repertoire. They are making deliberate decisions as to where to place these, and of course it's in the depths of caves where they have to be, one assumes a ritual purpose.
las pinturas, entonces, Roger, también nos indican de que existía pues una conceptualización no solo visual, sino ritual. No están en las entradas de las cuevas, están en las partes del fondo. Y además están definiendo, por ejemplo, cómo podemos entender nosotros esos rectángulos. Eso tiene que haber sido con algo más o menos recto. No pensemos pues en una regla, pero al menos pensemos en una especie de vara lo más recta posible. ¿Y qué significa la geometrización de su espacio? Puede significar esto una granja, una reja para sus animales. ¿Ah? ¿Quiénes tenían acceso a este espacio de la cueva? No lo tenían todo el grupo, toda la comunidad. Y por tanto, estamos... Sí, Roger, adelante, dime. No, sí, pero claro, tiene razón, ajá. Y de alguna manera esta significancia nos brinda algunas preguntas. ¿Hablamos ya de diferenciación de sociedad? No digamos ya de clases sociales, porque eso pues no, en todo caso, no creo que sería lo más oportuno para poder realizarlo o encarzarlo con los estudios sobre el Neandertal, pero sí por lo menos para poder complementar esta importante información. ¿Mm? Vamos a terminar de verlo, ¿no? Porque está muy bueno, ¿no? The modern humans, like us, they arrived in Spain about 40,000 years ago. So our results mean that this red line, which is underlying this calcite, had to be made by Neanderthals. To my mind, this closes the debate on Neanderthals. They are part of our family. They are ancestors. They were not cognitively distinct or less endowed in terms of smarts. They're just a variant of humankind that, as such, exists now. And what we need to do is look at their archaeology, look at their skeleton, look at their genes, in terms of what they tell us about the human story as a whole. Es decir, Roger, no estamos hablando de una especie que inteligentemente o intelectualmente es menor a la humana, a la sapiens sapiens. Y entonces todavía queda la duda por qué se extinguen los neandertales. O sea, no podemos pensar tan fácilmente, se enfrentaron con los sapiens sapiens y los sapiens sapiens le sacaron el ancho y listo, ¿no? Ya se acabó el fin de la historia. No. Eso podría estar en algunas especies que se van a confrontar directamente, pero al parecer esta especie va a tener un problema genético muy duro que no le va a... puede ser el tema sobre todo pues de la reducción de su espacio y de hábitat inicial, ¿no? Esto va a empezar a separar las comunidades neandertales de una forma muy rápida, ¿no? Del proceso de deshielo y la aparición del Holoceno actual va a significar progresivamente una separación de las distintas comunidades de neandertales, ¿no? Claro, estamos hablando de eso pues que toma por lo menos unos miles de años, pero esta progresiva separación de estas comunidades los va a volver cada vez un número menor y cada vez pues ante una especie distinta que como la del sapien que va a tener un crecimiento y una adaptación muy rápida, ¿no? En diferentes, bueno, estamos viendo acá el caso europeo, pero seguramente la casuística es más amplia que ello, ¿no? Se han encontrado pruebas de estos ritos funerarios, primero del hombre de Neandertal y después del Homo sapiens, en las cuevas del Monte Carmelo, en Israel. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Entonces, vemos pues que el factor relacionado con los neandertales y su diferenciación con el Homo sapiens en realidad es muy corto, en realidad es muy breve.
¿Cuáles de esas mutaciones fueron claves para que nuestra especie se extendiera y llegara a sumar miles de millones? ¿Qué permitió al Homo sapiens desarrollar tecnologías, formas de comunicación y organización social a las que el Neandertal nunca pudo llegar? Otra vez la misma pregunta, ¿no? ¿Qué condiciones de sociabilidad son los que permitieron e hicieron posible la expansión del Sapien, pero también condicionaron la progresiva extinción del Neandertal, ¿no? Ein Traum von mir ist eigentlich, dass in den nächsten 5 oder 10 Jahren würde man in der Lage sein zu verstehen, welche von diesen 30.000 Veränderungen sind dafür verantwortlich. Aber das ist wirklich dann Zukunftsmusik. Ja, vielen Dank, Professor Prego. Okay, nicht zu danken. El conocimiento del código genético de humanos arcaicos puede esclarecer muchos aspectos de la historia de la evolución. Pero también su comparación con la información genética del hombre moderno puede contribuir notablemente a la mejor comprensión de nuestra mente y nuestro cuerpo, iluminando así nuevos caminos para la medicina, la psicología y otras ciencias. De regreso en Berlín, espero que esté. Muy bien, entonces pues vemos nosotros aquí que la atención que corresponde a este inicial proceso a través de la lectura, de la lectura que estamos revisando, concreta, sobre todo se concreta, mejor dicho, sobre todo con la aparición de las primeras grandes poblaciones. Es decir, a medida que la supervivencia de una de las especies, en este caso la de Sapiens frente a la de Neandertal, se consolida, cada vez va a haber un número mayor de congregaciones. Es decir, ya no solamente van a ser 10, 15 individuos, van a ser 20, 30, 40. Y es en esa sociabilidad en la cual se refuerza la necesidad de establecer pautas de sobrevivencia para todo ese grupo. Con ello vamos entendiendo, que estas diferentes adquisiciones culturales que ya estamos viendo nosotros no es solamente patrimonio del Sapiens Sapiens. Claro, Sapiens Sapiens, Egipto, Babilonia, ¿no? No es solo su patrimonio, ¿sí? El Neandertal también pintaba, el Neandertal también tenía concepciones de espacio, el Neandertal también representaba, el Neandertal también enterraba. Entonces, no va solamente por el tema de expresionalidad cultural en la cual se halla la superación del Sapien frente al Neandertal, ¿no? Hay otras explicaciones que nosotros probablemente todavía nos hallemos en investigación como para poder hallar una reflexión más crítica, para abordar en forma más oportuna todo este proceso de hominización, en el cual la humanización va solo en la línea del Sapien principalmente. O sea, la humanización corresponde, o sea, el ser humano, como lo concebimos hoy en día, corresponde principalmente al género Sapiens. Entonces, hallamos esa diferencia, Roger, entre hominización y humanización. Sí, profesor, ajá. A ver, ¿cómo así? A ver, ¿cuál sería la diferencia entre hominización y humanización? A ver, como gustes, ¿ah? Y yo voy a estar aquí, yo te voy a ayudar, dime. Entre humanización y homonización, ¿no? Sí, y hominización, sí. ¿Cuál crees tú que sea la diferencia fundante entre uno y otro término? La Adelante. socialización y... Muy bien. ¿Y? Pablo, homonización terminó en Neandertal, ¿no? Y creo que, bueno, humanización, claro, el proceso de socialización, ¿no? Excelente. Eso corresponde solo al Sapiens Sapiens. ¿Sí? O sea, la expresión más acabada de homínido viene a ser efectivamente el Sapien y el Neandertal. Ellos dos.
los dos tienen culturas, los dos se entierran, los dos manejan lenguajes, ¿sí? Ajá. Pero el proceso de humanización, como lo conocemos hoy en día, viene principalmente con la supervivencia del sapiens sapiens y su capacidad de socializar en gran medida para asegurar su supervivencia. ¿Sí? No, ya, sí. Pero bien, bien planteado desde un principio. No te olvides, la próxima semana ya hay que depositar, vamos a ver si lo he colocado, no me vaya a haber olvidado. Sí, aquí está. El primer informe, sí, se presenta hasta la fecha del 24. Sí, 24 cae jueves. Tienen Sí, el sí. jueves hasta ¿hasta qué hora? 7 de la El noche, creo. jueves, sí, hasta antes de empezar la clase. Ya. Ya para entregar el primer trabajo. Y mira, ya 8:30, ¿no? Wow, qué bueno, qué bueno. Muy bien, dime, que te oriente un poquito en el tema de cómo elaborar el trabajo, ¿sí? ¿Te parece bien? Ah, sí, perfecto, profesor. ¿Cómo en el formato APA 7? Sí, sí. Gracias, profesor. Gracias. Dar una Claro, te orientación. voy a... sí, mira, primero vamos a compartir esto que está aquí. Ya, aquí está. Creo que tengo algún modelo. Sí, yo tengo algún modelo. Ahí está. Si Voy fuera un a, modelo perfecto. Uy, gracias, profesor. ya, vamos a ver si hay un modelito, ¿ya? Pero voy a buscarlo en otro espacio, un minutito. Sí, ajá. Ya, voy a detener ahí la grabación. Sí, profe. Ajá. Sí, Gracias. no te preocupes.